O sea, qué gusto, Fernando J. Telles. Ya vio usted la calidad, el tamaño de personaje que nos acompaña esta noche. Fernando, qué gusto. Además, Pablo fíjate, yo no sé hace cuántos años te conozco, son muchos, muchísimos. Nos y asustamos, es la primera 40 vez, años. 40 años, wow. 1977, cuando estábamos trabajando, éramos unos peques. Pero fíjate que nunca habíamos tenido la oportunidad de esto, una plática así ante unas cámaras Chorchita y saber sabrosa, quién es Fernando J. Telles. Digo, trabajamos juntos, trabajamos muy a gusto, compartimos muchas experiencias, pero ¿quién es Fernando J. Telles? Digo, ufólogo de profesión, ufólogo, o sea, toda su vida se ha dedicado a la ufología. ¿Qué es la ufología, Fernando? Mira, pues ahora sí, rápidamente, yo fui hijo único y a mí todas estas bellísimas tecnologías que hoy tenemos en el teléfono. ¿Tú naciste en Ciudad de México? Yo soy Ciudad de México, aunque para mí sigue siendo DF, ahora ya es Ciudad de México, ¿verdad? Okay. Y resulta en la Colonia Juárez, a 2 cuadras de Televisa Chapultepec, donde cuando tiembla, tiembla sabroso. Y resulta que yo desde muy niño me llamaba la atención el espacio, las ciencias del espacio. Me preguntaban... ¿Te tocó los grandes viajes al espacio? Yo vi en televisión un día Géminis, Géminis, Apolo. ahí. Sí, a mí me llegó tarde la tecnología. ¿Por qué te digo esto? Si yo hubiera tenido, ¿se acuerdan de la Betamax, del VHS, todo este show? Yo hubiera tenido el programa Apolo que a mí me tocó ver en televisión. Es más, en Super 8, para los que se acuerdan de Super 8, yo tomé algunas películas directamente de la tele. Claro, salían barridas y todo esto, ¿no? Pero no importa. Entonces, ¿por qué te digo esto? O sea, hijo único significa consentido, te daban lo que querías tus papás. Yo nunca me sentí consentido, pero a gusto, ¿verdad? Para mí, mis fuentes de información eran periódicos, revistas y televisión. Esa era tu vida. Esa era mi vida. Sí, no, me gustaba. No fui un nerd, pero sí me gustaba mucho. Y entonces resulta que, de plano... Explicación no pedida, acusación manifiesta. Exactamente. En total, ¿qué va a ser de grande, Fernando? Yo quiero ser astronauta. Astronauta. Entonces yo veía en la tele, mis papás hablaban bien inglés, yo practicaba con ese inglés porque había que hablar inglés para ir al espacio. Y leía de astronomía, leía de astronáutica, pero había algo que llegaba en los periódicos de la casa que no embonaba. Se llamaban platillos voladores. Ah, caramba, ¿qué es esto? Un platillo volador apareció en tal lugar. Oh, qué interesante. Y hacía mi file. Un platillo volador se llevó un señor al planeta Marte. Ah, caramba. Entonces, era esa pieza del cubo de Rubik que nomás no. Entonces, yo me había atraído por el asunto de los ovnis y luego por los enigmas, porque era algo que no embonaba en lo que era mi conocimiento normal y ortodoxo. Y entonces, por eso me llamó la atención. ¿Quién era mi gurú? Pues mi querido y llorado Pedro Ferri Santa Cruz, que tú y yo fuimos a entrevistar en Notimex. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, sí, cómo no. Entonces, que el mundo nos vigila. El mundo nos vigila. No se conoce, no se ha visto, pero fue célebre, histórico. Él zanjó el camino sobre fenómenos ovni, ¿no? Nada más, una cosa, y para que lo sepan las jóvenes juventudes, ahora sí jóvenes juventudes. En el año 52 se planta frente al Canal 4 de Telesistema Mexicano a decir, un mundo nos vigila, a 5 años de lanzar el primer Sputnik. ¿Y eso qué significa? La gente iba al cine y veía a estas aventuras en el espacio de lo que era el Buck Rogers y todo eso, pero eran de unas máquinas que eran hechas como de tuberías y estaban, si las ves ahorita te mueres de la risa. Ese era el concepto del espacio, con capas así muy al estilo Superman, todas las personas que salen ahí, nada que ver con lo que era el asunto del espacio y de los posibles visitantes de otros mundos. Entonces, ¿y en qué momento, Fernando, o sea, tú un joven de la Ciudad de México, con una vida normal, pues, con amigos, socialización, te empiezas a enfocar ya como profesión? Porque como hobby está bien, o sea, un rato y leer de ovnis, pues es interesante, es un tema fascinante, pero ¿en qué momento cambias y te metes de lleno hay un a estudiar el fenómeno ovni o a empaparte más del fenómeno ovni? En 1969 llegó a México una enciclopedia que se compraba con fascículos semanales, se llamaba Cíclope, la incógnita del espacio. Entonces lo empecé a juntar ahí, entonces yo empecé a leer. Obviamente no había tecnología, entonces ahí empecé a leer, había bibliografía, compraba mi bibliografía, ¿verdad? Y entonces... Estaba en pañales el tema de los ovnis. Sí, de los platillos voladores todavía entonces. Era Flying Saucers, ¿no? Sí, exactamente. Y total, yo tuve oportunidad de viajar y estar en estancia ahí en Barcelona, España. Entré en contacto con el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, España, de la ciudad condal, ahorita tan movida por el asunto de Cataluña, y ahí llegué yo. Yo llegué con 14 años, siempre fui una persona alta, a mí pues siempre aparenté un poquito más de la que tenía, y entonces yo era pues ahí el pequeño, el
chavo de ahí del centro de estudios. Y yo me metí a estudiar. ¿Y estudiaban esto, los ovnis? Hacían investigación de campo mediante cuestionarios. Era el aspecto más sistemático que te puedas imaginar. Entonces yo ya regresé a México, ya con la calidad de corresponsal, con la corresponsalía del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, España. O sea, aquí ya me conecté con APRO, Aerial Phenomena Research Organization, Organización Investigadora del Fenómeno Aéreo de Coral y Jim Lorenzen, de Tucson, Arizona. Aquí ya entré en contacto con Pedro Ferriz y con otras personas que investigaban el fenómeno ya en México. O sea que ahí es donde ya, digamos, del 69 al 71 es cuando me aviento a la piscina. Pero pasas de un momento en que estás, digamos que muy de estudio de gabinete, por así decirlo, o sea, en tu casa, en tu estudio, en tu escritorio, a empezar a dar a conocer el fenómeno. Y digo, decirlo, había muchos charlatanes, muchos, pero tú con un tinte de seriedad, Claro. Sí, de ciencia, ¿no? Sí. O sea, acuérdate de que tú, maestro, mis maestros, era Antonio Rivera, el doctor J. Allen Hynek, por mencionar a los más pesados, y entonces decían... Los monstruos sagrados de la famosa ufología. Jacques Vallée, me faltaba, que todavía vive. Entonces, la cuestión era seguir lo que nos decía el doctor. Yo platiqué con el doctor Hynek 3 veces, lo entrevisté para nuestra revista Contactos Extraterrestres, y le decía, tienen que buscar patterns, tienen que buscar patrones de comportamiento. Entonces, yo siempre fui por la línea, digamos, científica del asunto de los ovnis, en donde, como decía Antonio Rivera, no hay que hacer que los hechos se amolden a nuestras ideas, sino que de los hechos surjan ideas. Ahora, ufología, de UFO, de objeto volador no identificado, ¿no? Tú, Fernando, ¿tuviste alguna experiencia? Digo, te lo platico antes de entrar al tema de cuando empezaste a escribir, es cuando yo te conozco que empiezas a escribir, investigar. ¿Alguna vez viste algo? No, yo diría que un casi. Pero eso fue hasta el año 2000, por ahí. No, pero ya mucho después, porque yo estoy hablando de los años 80. No, nunca. O 70. Nada. 70 altos, 80. Sí, nunca. Nada, absolutamente nada. Y sin embargo ahí seguías y ahí estabas. ¿Por qué? Por la misma razón que tú estabas ahí. O sea, hemos hablado tú y yo con personas, capitanes de comerciales de las aerolíneas que hemos tenido en México, capitanes que son militares o pilotos y también civiles. Entonces te platican experiencias. Yo he visto a hombres hechos y derechos que al estarte platicando están llorando como un niño por la impresión. Digo, una de dos, o es el mayor mentiroso del mundo o este señor está desquiciado, ¿no? Te están platicando una situación muy personal. Yo diría que si tuviera que hablar de confidentes, diría confidente tal vez un sacerdote, un psicólogo y un ufólogo. Porque para que a ti te platiquen y le tengan la confianza y decirte, mira, me pasó esto, porque lo llevan a lo mejor guardado en su interior y no se lo platican ni a la esposa, ni al hermano, ni al hijo. Es que te tachan de loco, o sea, pues, imagínate, un piloto aviador o un profesionista, un técnico de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad que viven prácticamente en el campo, en las zonas rurales, pues están mucho más expuestos al fenómeno. Y el día que te platican que vieron algo, pues ese día los tachan de locos en su profesión, ¿no? Y hasta puede estar en peligro su chamba. Es correcto, y sobre todo los pilotos aviadores que aunque digan que no, deben de estarse calladitos, porque calladitos se ven más bonitos y no les quitan su licencia. Y hay una parte seria de todo esto, ¿no? Sí, claro. Mira, sin ir más lejos, hace unos días, y lo supimos a través de las noticias, ¿no? Se descubrió que recientemente acaba de cancelarse una investigación secreta del Pentágono del asunto de los ovnis cuando se pensaba que ya no les interesaba. A raíz también de un comentario del señor Donald Trump, el actual presidente, que él decía que sí pensaba que los ovnis existían o que creía en los ovnis, una cosa así. Entonces, junto con pegado, este es un tema que nunca ha dejado de ser investigado y de tratado, porque debemos de entender que no puede manejarse de alguna manera en forma indiferente, porque son objetos que invaden el espacio aéreo del país que tú quieras, y si quieres ponemos en primer lugar Estados Unidos, que se vanagloria de tener el sistema, digamos, de alguna manera más sofisticado de defensa, y que se te metan objetos que no sabes si andan aquí como Pedro por su casa, pues no les conviene. Más sin embargo, se acaba de revelar que sí ellos han investigado esto. Ahora, no Estados Unidos, en países de Latinoamérica te voy a citar, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Perú, tiene una apertura hacia este fenómeno. Hay comisiones o grupos hechos de militares, dentro de organismos militares, que estén investigando esto, hablando claro. Aquí en México no se puede mencionar esto, salvo el video que, hablando claro, se le dio a Jaime Maussan en el año de 2004 de unos objetos voladores no identificados que sobre Ciudad del Carmen fueron detectados a través de una cámara infrarroja. Ese es un súper mega testimonio.
lo único que te puedo decir es esto. Yo pienso que la opinión pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, es un video que tiene el copyright abierto, ya no quiso aportar más porque hubo mucha situación burlona, por lo que puede significar el hecho de los mismos, ¿qué te diré?, medios de comunicación, sin ir más lejos. El señor, con todo respeto, ingeniero José de Herrán, astrónomo, fue entrevistado para opinar sobre esto y dijo que lo que habían captado era una lluvia de estrellas. Por favor, estamos hablando de objetos... Es que la gran pregunta, Fernando J. Tello, ufólogo de profesión, es: ¿existen o no existen? Vamos a hacer una pausa y con esto... A ver, hacemos una pausa y con esto regresamos platicando con Fernando J. Telles. Él es ufólogo de profesión, buscador, pues, de ovnis, aunque nos dice que no ha encontrado hasta este momento nada. Regresamos.